Saludos, estamos muy contentas en este año 2022 de estar de vuelta con nuestro primer Avesa Live. Recordemos que todo el año 2021 tuvimos alrededor de 18 programas cada 15 días, todos los martes a las 6 de la tarde, donde conversamos, dialogamos sobre diversos temas que tienen que ver con una educación sexual alternativa, que es el pilar fundamental de Avesa desde hace 30 años. Hoy estamos muy contentas de retomar y sobre todo porque tenemos una extraordinaria compañera investigadora, compañera también de calle, solidaria, que hace y realiza acompañamientos de diversos espacios, como es la compañera Antumbra. Ella pertenece a la organización Las Comadres Púrpuras. Antumbra es activista, aprendiz de bruja, sin pelos en la lengua, con los pies y las manos en la tierra y con un eclipse en la mirada. Estamos muy contentas de que estés aquí presente, Antumbra. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a este espacio. Muy bien, encantada de participar y de compartirles, bueno, las visiones que hemos construido como colectivo, no solo yo personalmente, sino como colectivo de las Comadres Púrpuras. Maravilloso, Antumbra. También este es como un espacio que hemos venido construyendo para conocer a muchas compañeras y tenemos como una pequeña excusa que nos reúne, que tiene que ver con el sistema automatizado que se llama Yo Estoy Informada, que funciona a través del 0424-166-2220, donde hay más de 80 opciones distintas donde puedes acceder y consultar información de prevención de violencia, cómo tener una movilidad segura e informada, y lo que vamos a estar conversando el día de hoy que tiene que ver con salud sexual, salud reproductiva y autonomía. Hoy nos convoca la autonomía corporal. Y para adentrarnos a este tema, hay algo que siempre nos llama la curiosidad en el caso de las comadres, que tiene que ver con toda esta narrativa que tienen con sus rostros. Cuéntanos un poco acerca de esto, esta performatividad en el rostro. Bueno, el tema del performance y la máscara lo vemos también como una forma de reflejar nuestros quehaceres como mujeres, ¿no? Toda nuestra fuerza creadora, nuestra creatividad, la sacamos a la calle, a los espacios públicos y también usamos estas máscaras, ¿no? Para irrumpir también en el espacio público, hacerle algún cambio, una transformación a las luchas que se vienen dando en las calles, darle nuestro toque artístico, por eso nos llamamos artilistas, porque nuestra forma de lucha es desde el arte y desde el performance. Excelente. Y también, bueno, que son muy distintas todas las máscaras o cubrerrostros o performáticas que utilizan o dispositivos o performáticas que utilizan en el rostro, que también hacen como una visual bastante diversa de cada una de ustedes. Entonces, como que es maravilloso en este sentido, como que la narrativa que vienen construyendo las comadres. Y en ese sentido, queremos conversar un poco acerca de la autonomía corporal, porque bien sabemos que es un tema que ustedes vienen conversando, compartiendo, bueno, casi que desde hace años, ¿no? Desde el 2016, vienen como trabajando este tema de la autonomía, ¿no? Y nos llama la atención que nos hablen un poco de qué es autonomía. O sea, empecemos por allí para ir poco a poco desplegándonos en el mar de preguntas que tenemos en esta tarde de hoy. Ok, autonomía, bueno, es un concepto que se venía construyendo, digamos que desde Occidente, de la psicología, que te habla de cuando las personas están completamente independientes y no tienen a una persona o un ente que las tutele. Eso es autonomía, cuando las personas pueden decidir por sí mismas sobre sus cuerpos y sus vidas. Ese es el concepto occidental y como tal ya ha venido siendo readaptado, ha venido siendo repensado el concepto
para las ciencias sociales y para las luchas políticas, sociales, para el activismo en general. Y referente a esto, o sea, con autonomía comprendemos como una capacidad que tiene una persona para tomar una decisión, ¿no? O sea, porque hay como un componente de elección, hay un componente de decisión y también hay un componente de autodeterminación. Y en este sentido, porque no nada más es algo meramente de Occidente, sino que como podemos hablar desde un concepto que parte de una distribución que posteriormente se hace global desde un punto en específico de un territorio, ¿no? Pero ya es una práctica y es una defensa que vienen realizando muchas comunidades en lucha. Y de por sí, los feminismos hablan mucho de la autonomía y específicamente de la autonomía corporal. Eh, ¿Qué nos quieren decir los feminismos cuando hablamos de autonomía corporal? El tema de la autonomía es un concepto que se elaboró en Occidente, pero ya se venía poniendo en práctica. La autonomía como tal, esa autodeterminación sin tutelaje de alguna autoridad, ¿no? Ya esta práctica se venía realizando, bueno, ya sea de parte de los pueblos indígenas originarios, los pueblos ya más en Oriente, ya venían organizándose de una forma más horizontal y en donde no hay esa visión de un tutelaje de que tengan que estar siempre bajo esa figura que no es autónoma, ¿no? Que tiene que ser tutelado. En el caso de los feminismos, justamente busca romper con esa visión que siempre se nos ha impuesto a las mujeres, de que somos sujetos que siempre estamos tutelados. Bajo las lógicas del sistema patriarcal, colonial, occidental, se ha educado a las mujeres en que se las perciba como unas, no sé, siempre tuteladas, como unas ciudadanas de segunda clase, que no tienen poder de decisión sobre sí mismas, es decir, son los entes, llámese Estado, gobierno, instituciones, marido, etcétera, etcétera. Y las mujeres se les ha enseñado así a no tener autonomía sobre sí mismas. Y este también es un tema, ¿no? El tema de la autonomía individual, ¿no? Como sujeto, como persona, el tema de la autonomía colectiva. Eh, lo que reivindican los feminismos es que las mujeres se puedan volver a apropiar de esa autonomía que ya se venía practicando desde la antigüedad, pero que desde incluso antes de la colonia, el patriarcado seguía insistiendo en que las mujeres eran sujetas tuteladas, es decir, había una autonomía social, pero igual las mujeres bajo esas sociedades seguían siendo tuteladas. Entonces, lo que se busca es que haya una autonomía social, pero que la mujer esté en el centro también, que la autonomía de la mujer también sea reivindicado y que las mujeres reconozcan que son merecedoras de ser sujetas, plenas, que puedan tomar decisiones por sí mismas y puedan también estar a la par y puedan tomar decisiones en la misma sociedad, ¿no? Que sea algo más horizontal, más igualitario. Uh-huh. Comentas algo que es interesante en el sentido del papel que juega la sociedad en acompañar a las distintas personas que la conforman en mantener y defender la garantía de sus derechos. O sea, la sociedad cumple un rol importante en que los derechos de cada una de las personas que lo integren se cumplan.
Y estos derechos, ¿de dónde emanan? O sea, esta capacidad de derechos, de autonomía, de que mi cuerpo me pertenece, ¿quién es el regulador? ¿Es el Estado? ¿Es la sociedad? ¿Son las personas? Porque esto es como una de las principales disputas que hay ahorita, ¿no? ¿Quién vela por la garantía del derecho de las personas que conforman a la sociedad? Bueno, realmente diferentes cambios, ya sea de modelos, que se han vuelto modelos hegemónicos, que ha sido, bueno, el modelo capitalista y el modelo patriarcal, que estos modelos son los que han hecho, que han hegemonizado lo que serían los derechos de las personas, ¿no? Y bueno, en teoría las personas deberían poder decidir, ¿no? Bajo el sistema democrático, bajo la democracia, pero con la hegemonía que se mantiene, ¿no? Con este sistema hegemónico que se mantiene, lo que hace es reproducir una lógica que irrumpe, que coarta la autonomía de los pueblos. Y eso es lo que hace bueno, que haya tantas desigualdades, ¿no? Eh, se agudicen las desigualdades, ¿no? Porque es que los pueblos no pueden tomar decisiones porque hay una superestructura que monopoliza las decisiones y coarta el derecho, ¿no? Coarta los derechos de las personas a participar. Y esto lo que hace es que genera resistencias en las poblaciones, ¿no? Ujú. Las resistencias es que la gente misma se organiza en búsqueda de su propia autonomía, de recuperar su propia autonomía, la autonomía robada, ¿no? Y de poder consolidar una sociedad más libre, más igualitaria, más justa. Y en esa lucha, bueno, en esa lucha el papel de las mujeres es fundamental, porque, como decía, ¿no? Eh, Antes de que se consolidara este sistema, ¿no? Hegemónico capitalista, ya existía, digamos, en las sociedades, las mujeres se veían o eran vistas como sujetas tuteladas, ¿no? No eran sujetas de derecho, aún en sociedades precoloniales, sí, sociedades más arcaicas, aún así, las mujeres no eran sujetas de derecho. Y bueno, eh, y esto es lo que hace que se mantenga la desigualdad, ¿no? Que se mantenga este sistema hegemónico imperando para poder cambiar y transformar el sistema. Hace falta cambiar todo el paradigma y eso pasa por que las mujeres asuman lo que es su propia autonomía como sujetas de derechos, ¿no? Ujú. Esto que comentas nos recuerda mucho a Una Vez Alive, si no nos equivocamos, el cuarto, donde estuvo, bueno, en su casa Mercedes Muñoz, conversando acerca del poder de la vulva y de la importancia que tiene el reconocimiento de las mujeres de su vulva y todos los secretos que tiene para el placer, todo lo que tiene que ver más allá de lo reproductivo. Y nos enseñaba como una serie de ejercicios para sentirnos acompañadas y queridas eh, en todo sentido, ¿no? De que no es nada más el tema del cuerpo, sino el reconocimiento del cuerpo. Y mientras ibas hablando de la autodeterminación, se hizo como que ineludible no pensar en ese abecedario que lo vamos a compartir por acá, porque tiene que ver, porque la autonomía corporal y la decisión parte por el reconocimiento también del placer y del goce que tiene el cuerpo. O sea, hay un potencial secreto que sean los fundamentalismos o los dogmatismos, nos han privado de reconocer la capacidad de goce y de placer que tiene cada persona sobre su cuerpo y de autogestión incluso, de esa autosatisfacción. Entonces, bueno, queríamos
como complementarlo un poco con este tema de la autonomía corporal. También si nos quieres complementar un poco acerca de cómo la autonomía está relacionada con el placer, sería excelente. Bueno, Ujú. es que la autonomía justamente pasa por el reconocimiento, ¿no? Eh, Porque es que se nos ha enseñado eso, a sentir que nos deben decir qué es lo que es ser mujer, nos deben, todo, todas las decisiones que nosotras tomamos en nuestras vidas, nos las deben tutelar. Y eso hace que nos desconozcamos a nosotras mismas y hasta a tenernos miedos a nosotras mismas, en todo sentido, incluyendo el sexual. Eh, entonces, para nosotras, recuperar nuestra autonomía, es necesario reconocernos a nosotras mismas, todo eso que nos han coartado de nosotras conocer, que es nuestra sexualidad, nuestro placer, nuestra anatomía, nuestros cuerpos, cómo funcionan, nuestros sentimientos y todo lo que representa, bueno, a nivel interno, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro útero, nuestras mamas, seno, todo cómo funcionamos nosotras como mujeres y, y bueno, es necesario aprender o reaprender a conocernos para poder salir a luchar, a juntarnos con otras causas también, ¿no? Y a Porque, cuidarse y autocuidarse. exacto, Y autocuidarnos. a cuidarnos para cuidar a otros, ¿no? Porque de eso se trata. El concepto de autonomía es un concepto que se aborda a nivel psicológico, a nivel social, y las feministas buscamos que nosotras nos lo apropiemos para reconocernos a nivel individual, ¿no? Pero también es importante que esto lo pongamos en práctica en la sociedad, que seamos sujetas sociales y no sujetas tuteladas y que no tenemos ningún tipo de participación a nivel social, ¿no? Entonces, Ujú. es importante eh, saber reconocernos para tener, eh, para entender cómo funcionamos nosotras desde la diversidad que somos, porque también es otra cosa que no nos enseñan, que somos diversas y nos obligan a hacer todas de una forma, ¿no? Pero en realidad somos de múltiples formas, somos una multiplicidad y bueno, todas esas cosas es importante reconocerlas para así nosotras poder tener herramientas para salir a la calle y también luchar por otras cosas, por construir la sociedad que queremos desde estas visiones de autonomía y de autocuidado bueno, que trabajamos en nosotras. Aquí tenemos una cita dardo, ¿no? Que también forma parte de los Avesa Life. Agarramos una cita y la lanzamos para ver hasta dónde podemos jugar con la reflexión acerca de esa cita. Acá te la tenemos. Ok. Dice de la siguiente forma. Butler, en el año 2006. Aunque luchemos por los derechos sobre nuestros propios cuerpos, los cuerpos por los que luchamos nunca son lo suficientemente nuestros. El cuerpo tiene una dimensión invariablemente pública, constituido en la esfera pública como un fenómeno social. Mi cuerpo es y no es mío. ¿Qué reflexionamos sobre esta cita? ¿Qué te parece? Es difícil pensar en el cuerpo como un ente aislado y, o sea, de una forma y de otra es difícil pensarlo de formas aisladas. No, el cuerpo solamente como un cuerpo social o el cuerpo solamente como un cuerpo individual. En realidad, los cuerpos es como bien dice esa cita, ¿no? Es imposible pensarlos sin el otro. Y quizás lo que pasa con las mujeres es que
aíslan al ámbito doméstico, al ámbito individual y nos aíslan de lo social. Y reproductivo. Y con los hombres y al ámbito reproductivo, exacto. Así nos socializamos desde siglos, desde tiempos remotos. Y a los hombres se les socializa de que son seres sociales, pero el ámbito individual, el ámbito doméstico, no se les enseña para nada. Entonces hay esa brecha, esa desigualdad de cómo se nos socializa y quizás lo que se busca dentro del feminismo es llegar a una armonía y que no hayan esas brechas, no hayan esas desigualdades, que las mujeres seamos sujetas sociales, no solo sujetas individuales del ámbito doméstico. Y bueno, transformar el ámbito doméstico, transformar el ámbito individual, también es el cómo se nos ha enseñado. Y a los hombres, transformar, ¿no? Transformar también cómo se relacionan a nivel social, pero también enseñarles a conectarse con lo individual, con lo íntimo, y que tiene que ver con esto de los cuidados y el tema de la autonomía, ¿no? Que al final es que es muy difícil pensar en autonomía mía si a mi alrededor no hay un sistema que propicie esa autonomía, ¿verdad? Entonces, por eso los feministas luchamos también, o sea, los feminismos, ¿no? Digamos, los feminismos autónomos, interseccionales, antirracistas, etcétera, ecologistas, luchan desde esa perspectiva social para transformar la sociedad y lograr que estas formas hegemónicas como nos han educado cambien y haya una verdadera transformación para que podamos tener una sociedad más autónoma, ¿no? Así es. Y que todos estos planteamientos vemos que estamos en un siglo XXI donde está acumulando mover lo que consideramos estructuras ya dadas, ¿no? Lo que significa el ser o no ser, o lo que significa definirse o determinarse desde un lugar, una estructura, bien sea social, psicológica, antropológica, etcétera. Vemos cómo actualmente estamos viviendo una implosión en todos los sentidos. O sea, es un desafío para todas las comunidades feministas en lucha de trabajadoras, trabajadores, campesinos, campesinas, desde la visión y capacidad de lo que significa reconocerse autónoma o autónomos. ¿Cómo le vamos a dar frente a esta diversidad que estamos teniendo en nuestra sociedad? Que la intención es cómo nos ampliamos, cómo nos convertimos en un abrazo que abrace a la diversidad, que tenga capacidad de sujetarse para sujetarse en una sociedad que pide a gritos que se le respete su autonomía y se le respete su autodeterminación sobre sus cuerpos. Tal es el caso que, como a muchas feministas en el mundo, vienen luchando por el derecho a decidir y que no solamente se les reduzca el tema reproductivo, sino también que las mujeres o la diversidad de personas que ejercen la maternidad se les sea visto desde otro lugar, un lugar donde puedes tomar decisión, un lugar donde puedes sentir placer, por eso hacemos como hincapié en esto, y un lugar donde te puedes ver más allá de la crianza, te puedes ver en los ámbitos más comunitarios, en otros espacios de profesionalización. La campaña Madre Si Yo Decido, una campaña muy importante que alrededor de 22 organizaciones de distintas partes de Venezuela vienen conformando
y donde se viene hablando precisamente de la autonomía corporal y del poder de decisión que tiene cada persona sobre el ejercicio de su maternidad y que ésta corresponda a que sea acompañada, que no sea en solitario, que sea sobre todo sacar a la maternidad de lo íntimo y se colectivice. Entonces, este punto de la autonomía y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre la reproducción de los cuerpos forma como un lugar importante en las luchas que están dándose y en el devenir en el caso venezolano. Nos gustaría que nos converses un poco acerca de qué referentes nos puedes socializar acerca de la lucha por la autonomía corporal o qué luchas conoces que nos puedas compartir para aprender un poco más. Bueno, referentes, pudiera mencionar a Lorena Carnal, o ella forma parte de la red de artesanas, de sanadoras, perdón, de feminismo comunitario. Y bueno, ellas vienen llevando a cabo una lucha desde lo que es el trabajo del cuerpo, del reconocimiento de los cuerpos, desde el autocuidado y cómo las mujeres pueden sanarse desde este reconocimiento. Y asimismo, cómo ellas pueden sanar, ¿no? Pueden ayudar a sanar a su comunidad y a la sociedad. Esta experiencia es muy interesante, muy enriquecedora. Y bueno, así como esta experiencia, están en México los grupos del Ejército Zapatista que también trabajan lo que es la autonomía de los pueblos, ¿no? Como pueblos indígenas. Eh, cómo los pueblos pueden organizarse bajo una estructura no hegemónica, no jerárquica, y donde la participación del pueblo es importante, es vital, y la participación de las mujeres es fundamental, se pone en el centro. Y asimismo, la lucha en Kurdistán de las mujeres kurdas en Rojava es una lucha que de esta misma manera incluye en la práctica lo que es el ejercicio de la autonomía, bueno, desde una visión internacionalista incluso, y eso mismo, como con un liderazgo de las mujeres, cómo ellas pueden ayudar a revolucionar, a transformar la sociedad, no solo en Kurdistán, sino todas las sociedades globales, ¿no? Entonces, esas son experiencias interesantísimas. Para las comadres también nos inspiramos mucho en esas experiencias para, bueno, que son los caminos que nosotras buscamos desde el feminismo en el que nosotras creemos, ¿no? El feminismo autónomo. Estas son las referencias que pienso en este momento. Muchísimas gracias, Antumbra. Eh, Ahí te íbamos escuchando y bueno, nos ayuda mucho como estas orientaciones de referentes o de lugar a donde podemos consultar un poco para explorar también todos esos temas que desde las comadres púrpuras vienen promoviendo y también para conocer un poco desde dónde lo promueven, ¿no? ¿Cuál es ese lugar que no es conveniente decir ideal porque no es un tema de ideal, sino de relaciones en luchas en común que se van dando en distintos territorios que es importante que muchas podamos conocer, adentrarnos, disentir, compartir, divulgar, etcétera. Y esa también es como una de las intenciones principales dentro de los Avesa Live. Hay una pregunta que no se nos puede pasar por alto en estos minuticos que ya nos quedan en nuestro Avesa Live, que tiene que ver cuando hablamos del cuerpo como territorio, muchas veces ocurre de que no se entiende, o sea, porque territorio se le tiene visto como comúnmente, por decirlo como el sentido común, es alrededor de un lugar geográfico. Y cuando hablamos de cuerpo como territorio, cuesta mucho ubicar
esa definición de territorio sobre el cuerpo. Entonces, nos encantaría mucho si nos puedes contribuir a cómo esta narrativa que se viene diseñando, construyendo, hilando desde los grupos y desde los feminismos autónomos, cuando hablan de cuerpo, territorio, y también de los ecofeminismos, ¿a qué se refiere? Bueno, esto de los territorios es una noción más que todo de los pueblos indígenas, ¿no? De los pueblos originarios, porque a las sociedades más modernas, digamos, eh, se les ha impuesto una idea de los cuerpos y de los territorios desde una visión occidental en donde se divide lo privado de lo público, ¿no? Esa está la división. Y en las sociedades originarias, en los pueblos originarios, estas divisiones no son tal, no existen. Cómo se organizan los pueblos originarios es en una visión común, en que todo es común. No hay esa división de lo privado, lo doméstico y de lo público, ¿verdad? Y estas nociones son las que reivindican los feminismos comunitarios, los feminismos, los ecofeminismos, en donde se pueda abordar los territorios desde esa perspectiva, desde que son espacios comunes, rompiendo con lo que es este binarismo entre lo privado y lo público. Por lo tanto, lo que son el ámbito doméstico, la familia, etcétera, son territorios también, son territorios, son espacios comunes. Y ahí se extiende a lo social, se extiende a la comunidad, se extiende a la sociedad. Y de esta forma, realmente esta visión ayuda muchísimo a pensarse la autonomía no como algo individual y no como algo que no puedas transformar en el espacio donde tú te mueves, ¿no? Sino que ayuda a que puedas conectar lo que tú vives en tu territorio, en tu espacio, lo que tú vives está conectado con el resto de tu entorno porque es lo que es el espacio común, ¿no? Tiene que ver con esas nociones de lo común. Y rompe con eso, con esas visiones occidentales que lo que han ayudado es justamente a sentirnos que estamos aislados, tanto aisladas como aislados, ¿no? Y que no somos parte de un tejido, de una red. Bueno, por eso también reivindicamos esto, las visiones del cuerpo y de los territorios como espacios del común, como luchas por lo común, ¿no? ¿Sí? Antumbra, nos encantaría si nos dejas un mensaje final, que andan haciendo las comadres, una invitación, lo que nos quieras decir, estos segundos son tuyos. Bueno, la invitación es a que sigamos conversando. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales. La página web es Las Comadres Púrpuras. El Twitter es el Comadre Púrpura. Instagram igual, Las Comadres Púrpuras, nos pueden buscar. Y por Telegram también estamos. Eh, y a seguir dando estas conversaciones y también quien esté interesado o interesada en abordar ya sea la autonomía personal y también trabajar en una autonomía, en esta visión más comunitaria de la autonomía, bueno, vamos a juntarnos, podemos construir cosas juntas y juntos porque de eso se trata. La autonomía es algo que debemos buscar, no solo a nivel personal, sino que buscarlo como sociedad, ¿no? Entonces, bueno, un placer participar en este espacio y bueno, esperamos seguir, pues. Antumbra, ¿tú conoces a Jay? Jay.
Sí, sí, sí. Maravilloso, bueno, He ya viste que escuchado. Jay es un sistema automatizado vía WhatsApp que lo puedes consultar en cualquier momento, las 24 horas del día. Puedes acceder a esta información donde se te brinda distintas orientaciones en materia de prevención de violencia hacia la mujer, cómo tener una movilidad segura y informada, los derechos sexuales y derechos reproductivos, los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, y a cómo tener una distribución equitativa dentro del hogar, ya que te da una sugerencia, unos tips y lo importante que es conversar en los espacios familiares, en los espacios comunitarios acerca de los cuidados, que no nada más se refieren al tema del ámbito del hogar, sino también a los aspectos más comunitarios y de desarrollo de la vida. Estamos muy contentas, de verdad, que hayamos iniciado este Primera Vez a Live junto a ti, querida compañera, junto a ustedes, las comadres púrpuras, y la invitación es a que nos podamos seguir viendo cada 15 días, los días martes a las 6 de la tarde. Un saludo a todo el equipo que trabaja y que acompaña a Besa Live, como es Jennifer Córdoba, Edgar Muñoz, Magdimar León, Belkis Lugos y su servidora Satia Rengifo. Nos seguimos viendo. Saludos.